La oficina donde trabajaba tenía ese aire monótono de todos los lunes. Paredes beige, el zumbido constante del aire acondicionado y el suave repiqueteo de teclas mezclado con murmullos bajos. Allí, entre cafés tibios y reuniones sin fin, trabajaba Julián, un diseñador gráfico de 32 años, discreto, reservado, con una sonrisa serena que rara vez dejaba entrever sus pensamientos, siempre impecable, con camisas entalladas y esa manera de andar que parecía medir cada paso. Julián había aprendido a pasar desapercibido. Salvo para uno. Su jefe, Marcos, no era el tipo de hombre que se perdía entre la multitud. Alto, de voz profunda y mirada filosa, tenía una presencia que imponía, incluso sin decir una palabra. Era conocido por su exigencia casi quirúrgica y su trato directo, pero nunca brusco. Con los demás era distante, con Julián, diferente. No de forma evidente, sino sutil, casi imperceptible. Una pausa más larga de lo necesario al hablarle. Un roce de dedos al devolverle documentos. Una mirada que se demoraba un segundo más de lo apropiado. Julián nunca supo si lo imaginaba o si realmente había algo latiendo por debajo de ese silencio contenido. Llevaban trabajando juntos 3 años. Nunca pasaba nada. Todo era profesional, eficiente, correcto. Pero esa mañana todo cambió. Era casi la 1 de la tarde cuando sonó el mensaje interno. Corto, seco. Julián, pasa a mi oficina. Necesito hablar contigo. Sintió el cosquilleo familiar en la nuca. No de miedo, tampoco de nerviosismo. Algo intermedio. Algo indefinible que solo sentía con él. Se alisó la camisa, se pasó la mano por el cabello y cruzó la oficina entre escritorios. La puerta de vidrio de la oficina de Marcos estaba entreabierta. Tocó 2 veces con los nudillos y entró cuando oyó el «adelante». Marcos estaba de pie junto a la ventana, de espaldas. El cielo nublado proyectaba una luz gris sobre su figura, recortando con suavidad el perfil de sus hombros. Llevaba la chaqueta colgada en el respaldo de la silla y las mangas de la camisa remangadas hasta los antebrazos. Se giró lentamente, con esa calma que parecía pensada. Sus ojos claros se fijaron en Julián, con una intensidad que lo desarmó. «Cierra la puerta, por favor», dijo, con voz grave. Julián lo hizo, y de pronto la oficina quedó en un silencio espeso, como si el mundo se hubiera detenido al otro lado del cristal. Marcos no se sentó, tampoco indicó que Julián lo hiciera. Solo lo observó durante un instante que pareció prolongarse más de lo necesario. «¿Todo bien con el nuevo proyecto?», preguntó finalmente. «Sí, claro. Estoy revisando las últimas correcciones», respondió Julián, intentando sonar normal. «Eso está bien». Marcos caminó despacio hacia su escritorio, pero no se sentó. Se apoyó en el borde, cruzando los brazos. «Pero no te llamé por eso». Julián frunció levemente el ceño. Se sentía observado, no juzgado, no incómodamente expuesto, más bien desnudado con la mirada, como si Marcos pudiera ver lo que él mismo no entendía del todo. «Hay algo que...». Marcos vaciló, por primera vez. Luego se acercó un poco más. «¿Te has dado cuenta de que últimamente hay cierta tensión entre nosotros?». El aire pareció espesarse. Julián tragó saliva sin saber cómo responder. Se obligó a mantener la mirada, pero sus dedos se entrelazaron, inquietos, buscando estabilidad. «No sé a qué te refieres», dijo, aunque su voz traicionó un temblor leve. «Creo que sí lo sabes», murmuró Marcos con una sonrisa apenas insinuada. «Hay cosas que no necesitan decirse para sentirse». Había apenas 1 metro entre ellos, y esa distancia se sentía cargada de electricidad. Una especie de corriente invisible unía sus cuerpos, haciendo que cada respiración pesara más de la cuenta. Marcos dio un paso más, despacio, como quien se acerca al fuego sabiendo que puede quemarse, pero aún así no se detiene. «Pero cuando entras a una sala, Julián, la noto, tu presencia. Y últimamente
Es imposible ignorarla. El pecho de Julián se expandía con respiraciones tensas, su piel ardía bajo la camisa. No había tocado aún, pero sentía los dedos de Marcos como si ya lo hubieran hecho, como si le recorrieran el brazo, como si lo envolvieran en una promesa muda. No deberíamos hablar de esto, murmuró Julián, casi sin voz. Lo sé, dijo Marcos, inclinándose apenas, lo justo para que su aliento rozara su mejilla. Pero no puedo evitarlo. En ese instante, un roce leve. La mano de Marcos rozó su antebrazo, sutil, como una pregunta sin palabras. Julián no se apartó, solo cerró los ojos un segundo. El calor se concentraba en su piel, en su pecho, en el centro de su estómago, como si algo desconocido estuviera despertando. ¿Te incomoda que lo diga?, preguntó Marcos, con voz casi inaudible. Julián negó con un leve movimiento de cabeza. No podía hablar, no aún. Las palabras serían demasiado frágiles. Marcos suspiró y retrocedió un paso. La tensión quedó vibrando en el aire, como una cuerda recién pulsada. Eso es todo por ahora, dijo, recobrando un tono más formal, aunque su voz aún arrastraba algo más profundo. Puedes volver a tu puesto. Julián asintió y abrió la puerta. Al salir, sintió la mirada de Marcos clavada en su espalda. Una mirada que lo atravesaba, que lo invitaba, que prometía. Y en el fondo, algo en Julián ya no quería evitarlo. La tarde transcurrió en un torbellino de pensamientos imposibles de encauzar. Julián regresó a su escritorio con el corazón aún acelerado, sintiendo que la conversación con Marcos no había terminado, que solo había sido el primer paso hacia algo que se deslizaba lento, insinuante, como una corriente subterránea. Las palabras de su jefe resonaban en su cabeza con la nitidez de algo grabado bajo la piel. Tu presencia es imposible ignorarla. Intentó concentrarse en el trabajo, pero cada vez que alzaba la mirada, podía ver el reflejo de Marcos al otro lado de la oficina, su silueta recortada en el vidrio, su manera de caminar con calma medida, su presencia que parecía llenar el espacio incluso en silencio, y más de una vez sintió sus ojos sobre él, miradas que se apartaban justo cuando Julián giraba la cabeza. Pero no eran miradas profesionales, había algo más. Cuando por fin terminó la jornada, Julián salió de la oficina con los pasos más lentos de lo habitual. El aire de la tarde estaba cargado de humedad y el cielo comenzaba a tornarse del color del plomo. Caminó sin rumbo por unas calles empedradas, el murmullo de la ciudad a su alrededor, pero su mente seguía encerrada allá adentro, en aquella oficina donde algo se había quebrado, o comenzado. Esa noche se desvistió frente al espejo con una lentitud inconsciente. Se detuvo un segundo al quitarse la camisa, observando su propia piel como si fuera distinta, como si el roce fugaz de la mano de Marcos aún quedara grabado ahí, en el antebrazo, en la memoria del cuerpo. No había nada, y sin embargo todo había cambiado. Pasaron 2 días sin que volvieran a cruzar palabra más allá de lo necesario. Marcos mantenía la misma expresión imperturbable de siempre, pero había algo distinto en el ritmo de su voz, en el tono grave con que decía su nombre, como si cada sílaba llevara el peso de lo no dicho. Y entonces llegó el viernes. Eran las 6:30 cuando la oficina comenzó a vaciarse. Uno a uno, los compañeros fueron recogiendo sus cosas, despidiéndose con frases apresuradas. Julián seguía en su escritorio, revisando unos últimos archivos cuando recibió otro mensaje interno. Esta vez, una sola palabra: quédate. El corazón se le encogió un instante. Miró hacia la oficina de Marcos. La puerta estaba cerrada, el vidrio translúcido. No podía verle, pero lo imaginaba allí dentro, de pie quizá, esperando. Pasaron 20 minutos antes de que recibiera otro mensaje. Ahora sí, puedes entrar. Se levantó con una lentitud estudiada, como si no quisiera mostrar lo que sentía, pero sabía que sus pasos lo delataban.
La oficina estaba vacía. Solo él. Y Marcos. Tocó y entró. Esta vez, el ambiente era distinto desde el primer segundo. Marcos había bajado la intensidad de la luz. La lámpara sobre su escritorio arrojaba una claridad cálida, suave, que recortaba sombras en las paredes. Llevaba la corbata aflojada y la chaqueta colgada, como si la formalidad del día hubiera quedado atrás. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. «Cierra la puerta». Julián obedeció en silencio. El clic seco del cerrojo sonó más fuerte de lo que esperaba. «¿Tienes prisa?», preguntó Marcos sin levantarse. «No», respondió él con voz más baja de lo normal. «Me alegra. Quería hablar contigo, pero sin interrupciones, sin todo el ruido de alrededor». Julián asintió, avanzando apenas 2 pasos. «¿Sobre qué?». Marcos lo miró durante un largo segundo y entonces se levantó. Caminó alrededor del escritorio con paso tranquilo y se detuvo frente a él, apenas a unos centímetros. «Sobre esto». Alzó la mano y con el dorso de los dedos rozó su mandíbula con una delicadeza que paralizó a Julián. «Sobre la tensión. Lo que no hemos dicho. Lo que aunque intentemos, no podemos fingir que no existe». El aliento de Marcos rozaba su piel. La oficina parecía haber encogido. El aire era espeso, caliente. El silencio, denso como una niebla. «Marcos», murmuró Julián, pero la palabra se deshizo al salir. «No digas nada aún», dijo él, su voz tan suave que parecía parte del ambiente. «Solo dime si esto es un error para ti, si lo que sientes cuando me acerco no es lo mismo que siento yo». Julián cerró los ojos. El roce de esos dedos aún permanecía en su rostro. Y sí, lo sentía. Lo había sentido. A admitir que su jefe, ese hombre que lo descolocaba solo con una mirada, despertaba en él algo que iba más allá de lo profesional, algo que ni siquiera quería explorar hasta ahora. «No es un error», dijo, con la voz áspera. Marcos suspiró apenas, como si acabara de quitarse un peso del pecho. Acortó la distancia con naturalidad, con una cercanía que no era brusca, sino orgánica, como si sus cuerpos hubieran estado buscándose desde siempre. «Pensé que estaba solo en esto», confesó, y su voz era un roce en la piel. «Que lo imaginaba». Julián lo miró. Sus ojos eran tan claros que dolían. Había algo de deseo en ellos, sí, pero también una vulnerabilidad inesperada. Y eso fue lo que lo desarmó. Yo también lo pensé. Marcos alzó una mano, y esta vez la posó completamente en su cuello, el pulgar rozando su piel, lento, como si estuviera memorizando su temperatura. El contacto era firme, pero no invasivo, un gesto que hablaba más que cualquier palabra. Julián no se apartó. Todo su cuerpo vibraba con una tensión dulce, punzante. El corazón le martillaba en el pecho. La respiración era un hilo apenas audible. Y entonces ocurrió. Marcos se inclinó, lentamente, como si le diera tiempo de detenerlo. No hubo palabras, no las necesitaban. Sus labios no se encontraron aún, pero el aliento de uno y otro se mezclaba en ese escaso centímetro que los separaba. Y fue Julián quien dio el paso final. Un beso leve, apenas un roce, cargado de electricidad, tan breve como el cruce de una chispa, pero tan profundo que dejó a ambos sin aliento. Y cuando se separaron, sus frentes se tocaron, y los ojos de Marcos temblaban con una emoción que solo ahora se permitía mostrar. «Esto cambia todo», susurró. Julián asintió. «Sí, pero no quiero fingir que no ha pasado». Y Marcos sonrió. «Entonces no lo haremos». La noche no había hecho más que comenzar, y el silencio de la oficina se llenó después de aquel primer beso. Nada volvió a ser igual. Pero tampoco se precipitó el mundo, al menos no fuera de ellos. La oficina continuaba su ritmo habitual. Los correos seguían llegando. Las reuniones se sucedían con la misma exigencia de siempre.
y los demás compañeros caminaban entre pasillos, sin sospechar que tras esa puerta de cristal esmerilado, 2 hombres habían cruzado un límite que no podían desandar. Julián evitaba mirarlo demasiado durante el día, pero bastaba una casualidad: el cruce de miradas al coincidir en la sala de impresión, una nota escrita con trazo más suave de lo necesario, una mano que se rozaba al pasar un documento, para que todo su cuerpo recordara, no solo el beso, sino la tensión que lo había precedido, la carga eléctrica que aún vibraba en su piel. Marcos, por su parte, se comportaba con el mismo control de siempre. Pero Julián notaba la diferencia, en los detalles, en el modo en que pronunciaba su nombre con menos dureza, como si cada sílaba tuviera un eco íntimo, en la manera en que se demoraba un segundo más cerca de él, como si el espacio entre sus cuerpos ya no le pesara como antes, sino que lo reclamara. El viernes siguiente, cuando todos comenzaron a marcharse, Julián no necesitó un mensaje. Supo que se quedaría. Supo que Marcos también lo esperaba. Esta vez la puerta no se cerró con urgencia. Se cerró despacio, como quien reconoce que lo que está por comenzar no es un accidente. Dentro la luz era más tenue, y una lluvia fina golpeaba suavemente los cristales. El mundo parecía estar detenido. Marcos estaba de pie, de espaldas a la puerta, con las manos en los bolsillos. Al volverse su expresión era serena, pero sus ojos ardían con una ansiedad contenida. «He pensado en esto toda la semana», dijo sin rodeos. Julián sintió que el estómago se le contraía. Asintió en silencio. «Pensé que iba a arrepentirme, que lo iba a racionalizar, que iba a convencerme de que fue un error, pero no pude». «Yo tampoco», respondió Julián con voz grave. Marcos se acercó, lento, midiendo cada paso como si le importara más lo que pasaba en el trayecto que en el destino. Cuando quedó frente a él, alzó una mano y se la posó en el rostro, la palma cálida, el gesto suave. «No me interesa lo que se supone que deberíamos hacer», murmuró. «Solo quiero esto, lo que pasa cuando estás cerca». Julián cerró los ojos al sentir el pulgar de Marcos rozar su mejilla. El contacto, tan simple, lo estremeció hasta la base de la columna. «Me siento más yo», susurró Julián casi sin darse cuenta. «Cuando estoy contigo». Marcos apoyó su frente contra la de él, en silencio, respirando lento. Sus manos descendieron por sus brazos hasta enlazar sus dedos. Las yemas tocaron las palmas con una intimidad más fuerte que cualquier abrazo. Julián sintió cómo todo el ruido del mundo se evaporaba. Solo quedaba el calor, el latido, el silencio cargado. «¿Puedo besarte otra vez?», preguntó Marcos, pero la pregunta ya tenía respuesta. Julián lo buscó. Esta vez el beso fue más profundo, más seguro. El roce fue lento pero no tímido. Sus labios se entrelazaron como si se conocieran desde siempre, como si hubieran estado esperando este momento con años de anticipación. El cuerpo de Julián tembló levemente cuando las manos de Marcos lo envolvieron por la cintura con una firmeza que no pedía permiso, pero sí prometía cuidado. La intensidad creció, el calor también. Las respiraciones se volvieron erráticas. El roce de las camisas, el crujir de una silla al retroceder sin querer, pero no hubo prisa. Era deseo contenido pero no urgente. Era fuego lento. Era esa clase de pasión que no busca desbordarse, sino consumirse en silencio, en miradas que se sostienen, en caricias que no necesitan nombres. Julián hundió el rostro en el cuello de Marcos, y el aroma de su piel, una mezcla de colonia discreta y algo cálido y propio, lo embriagó. Sintió la mano de Marcos acariciarle la nuca, sus dedos entrelazándose en su cabello como si fueran raíces. «No pensé que esto pudiera pasarme contigo», susurró Marcos junto a su oído. «Pero ahora no sé cómo no pasó antes». Julián sonrió contra su cuello. Quizá porque los dos tardamos en mirarnos sin miedo. Se separaron apenas, el tiempo justo para respirar, para mirarse. Y en esa mirada
había algo irreversible. Marcos deslizó sus dedos por la línea de la espalda de Julián, apenas un roce, y él se estremeció como si le rozaran el alma. «Vamos a hacer esto bien», dijo Marcos, «sin ocultarnos aquí dentro como un secreto. ¿Y si no nos entienden?», preguntó Julián sin apartar la mirada. «Que no nos entiendan, pero que no lo entiendan por lo que somos, no por lo que callamos». El reloj marcaba las 8, pero el tiempo ya no importaba. Se abrazaron en silencio, como si el cuerpo del otro fuera la única certeza en medio de todo. No hablaban, pero se decían todo. Julián sintió el pecho vibrar con algo que no se parecía al deseo, sino a algo más vasto, una forma de anhelo que no solo quemaba, también construía. Y esa noche, por primera vez, al salir de la oficina, Julián no se llevó la sensación de estar escapando de algo, se llevó la certeza de estar acercándose a alguien. El lunes siguiente, la oficina volvió a llenarse con el ritmo habitual, teléfono sonando, pasos apresurados sobre el suelo de madera, voces apagadas mezcladas con el golpeteo constante de teclas. Pero para Julián, todo tenía otro color. No más brillante, ni más oscuro, simplemente distinto, como si el mundo estuviera ligeramente desenfocado, salvo cuando se cruzaba con Marcos. Los días avanzaban con una cadencia distinta. Lo suyo no era una relación en el sentido convencional. No habían pronunciado nombres ni puestos etiquetas. Pero cada gesto, cada roce leve al pasar uno junto al otro, cada mirada sostenida más de lo permitido. Había un lenguaje íntimo entre ellos, silencioso, lleno de significados ocultos que nadie más comprendía. Y sin embargo, el deseo, ese deseo creciente, no se había disipado. Solo se había vuelto más sutil, más insinuante, como una cuerda tensa que vibraba en cada encuentro. Una tarde, mientras todos se preparaban para salir, Marcos apareció junto al escritorio de Julián. No lo hacía nunca. Su presencia allí era una rareza. Se apoyó en el borde, con una expresión impenetrable, pero sus ojos, como siempre, lo decían todo. «Hoy me quedaré un poco más», murmuró. «Tengo algunos informes que revisar». Julián levantó la vista y asintió, fingiendo normalidad. «Yo también. Aún no cierro los presupuestos». Una pausa, cargada de todo lo que no se decía. «Perfecto», dijo Marcos, y se alejó con la misma calma con que había llegado. 20 minutos más tarde, la oficina estaba casi vacía. La penumbra comenzaba a instalarse entre los escritorios. Julián cerró el último archivo, apagó su monitor y se levantó. Caminó hacia la oficina de Marcos con paso lento, medido, como si cada paso fuera parte de un ritual no hablado. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Tocó una vez y entró sin esperar respuesta. Marcos estaba allí, sentado detrás del escritorio, con la corbata suelta y las mangas remangadas. Su mirada se alzó al verlo, y por un instante, ninguno dijo nada. El silencio era cómodo, intenso, familiar. «No quería irme sin verte», dijo Julián. «Yo tampoco quería que te fueras». Marco se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a él. La distancia entre sus cuerpos era escasa. Julián podía sentir su calor, su respiración. El ambiente estaba cargado, espeso, como si todo lo que habían contenido hasta ahora reclamara salir. «No sabes cuántas veces he imaginado esto», susurró Marcos. «Este momento. Tú. Aquí. Así». Levantó una mano y la apoyó en su rostro, con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus ojos. Lo atrajo hacia sí con suavidad, sus dedos rozándole la nuca, y lo besó. Pero no como las veces anteriores. Este beso no fue un experimento, fue una afirmación, un acto de entrega. Fue lento, profundo, sin premura, pero cargado de una pasión acumulada, de un hambre no resuelta.
Las manos de Marcos se deslizaron por la espalda de Julián, y él se aferró a su camisa como si necesitara anclarse a algo en medio del oleaje. El aliento de ambos se volvió irregular, las respiraciones cortas, los cuerpos más cerca, las barreras menos firmes. Cada caricia, cada roce, cada presión de labios contra labios hablaba de algo que había crecido en silencio y que ya no podía ocultarse. Marcos lo rodeó con ambos brazos, atrayéndolo aún más. Su cuerpo era firme, cálido, seguro. Julián hundió el rostro en su cuello, dejando que el olor de su piel lo envolviera. El latido del otro contra su pecho era real, vivo, alineado con el suyo. «Estoy perdiendo la cabeza por ti», susurró Marcos con voz temblorosa. «No eres el único», respondió Julián, con una sonrisa quebrada por la emoción. Marcos bajó la cabeza, apoyando la frente contra la suya. Sus dedos le acariciaban lentamente el cuello, como si necesitara memorizar cada curva, cada centímetro de su piel. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó. Julián no respondió al instante. Se quedó en silencio, observando el movimiento leve de su pecho al respirar, la forma en que sus pupilas temblaban. Luego habló, sin desviar la mirada. «Vamos a vivirlo, sin miedo, sin escondernos de nosotros mismos». Y entonces lo que parecía imposible sucedió. Marcos cerró los ojos, y una lágrima, suave, apenas visible, se deslizó por su mejilla. No era tristeza, era alivio. Era algo que había contenido durante años, por razones que ya no había papeles de jefe y empleado. Ya no existían los títulos, ni las reglas no escritas. Solo estaban ellos, dos hombres atravesados por el mismo deseo, el mismo miedo, la misma esperanza. Esa noche no se despidieron con palabras, solo con una última caricia en el rostro y una mirada que hablaba de lo que vendría. El peso del beso aún latía en sus labios cuando Julián salió al pasillo. Y al volver a casa, supo que algo se había quebrado definitivamente, que lo que antes era un juego de miradas, un roce de palabras medidas, ahora era una historia que apenas empezaba a escribirse, con el cuerpo, con los silencios, con cada decisión de quedarse un poco más cerca.